Hola, muy buen día a todos. Somos consultores de validez ambiental y estamos aquí un día más para hablar acerca de un tema pues muy importante que ya tiene un tiempo, pero es importante tomarlo, ¿no es así? Exactamente. Creo que no muchas personas están todavía conscientes de la actualización de esta norma tan importante, que incluso la norma anterior, pues ni siquiera estaban al tanto, ¿no? de lo que implicaba esto. Es correcto. Entonces, esta es una pequeña fracción de un curso completo que tenemos sobre la NOM 001 Semarnat 2021. En este curso lo que vamos a ver pues va a ser desde que se actualizó, cómo aplicarla, qué contiene y cómo llevarla a cabo. Muy bien, pues vamos a iniciar con un resumen muy sencillo. Norma 1 Semarnat 2020. ¿Qué es? Nos indica qué tanto podemos contaminar un bien nacional, un cuerpo de agua nacional, ¿no? ¿Qué es un cuerpo de agua nacional? Pues cualquier lugar que contenga agua, que sea superficial o subterráneo. O sea, un río, un lago, un cenote, cosas del estilo. Exactamente. Hay condiciones particulares incluso de descarga para cada municipio, estado que lo apliquen o pues directamente con la norma, ¿no? Y recordemos, muy importante diferencia. Agua para consumir, agua residual. Esta norma 01 va a aplicar para cuando tú descargas agua en un bien nacional, en un cuerpo de agua superficial o bajo el suelo. ¿Qué es descarga? Pues tú usas agua, la consumes, la usas en un proceso y esa agua que ya no se utilizó, pues es descarga. Uno de los principales cambios, ¿no? Uno de los principales cambios es que, pues, mire, en la norma anterior, lo que se veía mucho es que a pesar de que cumpliera con bastantes parámetros de DBO, de pH, etcétera, pues resultaba que pues, no se estaba midiendo el color, ¿no? El color es fundamental en un cuerpo de agua, porque si tú oscureces el agua, las plantas adentro no empiezan a generar oxígeno, ¿no? Ya no empiezan a generar esta fotosíntesis. ¿Qué pasa? El oxígeno disuelto dentro del agua es menor. Los peces, como nosotros, aunque no parezca, también utilizan oxígeno. Entonces, pues, si tú dejas de respirar, ¿qué pasa? ¿No? Sí. ¿Y qué pasa si un pez deja de respirar? Pues fallece, ¿no? Entonces es una reacción en cadena, ¿no? Entonces, lo que busca esta norma es actualizar ciertos parámetros para pues, poder, ¿no? quitar esta brecha de contaminación, ¿no? Entre ellos fue el color del agua. Sí, porque recordemos cuál es una característica del agua, es incolora. Esto quiere decir que el color ya es una contaminación. Una contaminación es cualquier elemento que no pertenece a un lugar o a una característica. Entonces, si el agua es incolora y tiene color, por tanto, se considera contaminación. Y no estaba contemplado antes, entonces ahora se busca contemplar todos los elementos que pueden contaminar el agua, quitarle calidad buena para descargarla y que lo tengamos controlado con un límite y si no, establecer acciones para que podamos lograrlo. Totalmente. Algo que también se agrega es que pues, o no se medía era la baja o nula biodegradabilidad de estas aguas, ¿no? Al solamente medir DBO no se medía este indicador. Entonces, pues era a veces más complicado tratarlas y descargarlas, ¿no? Sí. Entonces, Recordemos que el DBO es simplemente la degradación que ocurre en el agua de los contaminantes únicamente por material biológico que se encuentra en el agua. Como bien sabemos, pues el material biológico del agua es lo menos que encontramos en el agua, ¿no? Vamos a encontrar muchas otras cosas. Entonces, justamente la carga orgánica de baja o nula degradabilidad nos va a ayudar a servir si hay algún elemento natural en el agua que nos va a ayudar a deshacernos de ese contaminante o no. totalmente. De ahí se agrega otro parámetro que son, bueno, no se tenía contemplado los compuestos tóxicos, ¿no? Estas sustancias químicas con efectos adversos a la vida acuática y en el equilibrio ecológico. Entonces, al no medirse, pues realmente pues no, a la industria no le interesa mucho. ¿Por qué? Porque hay algo que incluso el ingeniero Arturo contempló en su tesis, que son los contaminantes emergentes, ¿no? Estos pues son tóxicos, son muy dañinos al medio ambiente, pero pues al no medirse, pues no se toman en cuenta. Claro, ¿qué es lo que teníamos antes de este parámetro? Se consideraba metales. Metales Bueno, pesados en metales el agua pesados, que son tóxicos naturalmente, pero tal cual era como una concentración de ese metal en el agua. Y no los elementos tóxicos que liberan los metales, o sea, no el efecto en sí mismo del metal, sino lo que empieza a liberar en el ambiente como contaminación. Y por eso aparece compuestos tóxicos. Y bueno, esta situación resalta la necesidad de actualizar la regulación y mejorar los procesos de tratamiento. La idea de esto es que consideremos estos elementos como comentábamos anteriormente y establecer unas correctas medidas para limpiar el agua y evitar que lleguen estos contaminantes a los cuerpos de agua.
Ok, vamos a hablar acerca de DBO contra DQO. Ya hablamos un poquito de la diferencia, pero un poquito más a profundidad, como podemos ver en el mapa que está apareciendo en pantalla. Claro. También parte de la necesidad de actualizar la norma es que, miren, aquí ponemos un mapa que indica qué tan contaminados están los ríos bajo el parámetro de DBO, ¿no? Que antes se medía, que se tenía en cuenta. Recordemos, es demanda bioquímica de oxígeno, exactamente cuántos material orgánico hay en el agua que va a eliminar o que va a requerir oxígeno, ¿no? Lo está demandando. Y ese oxígeno lo obtiene a través de la oxidación que hace cuando consume a un contaminante. El proceso de eso es la oxidación. Entonces, mientras más tengas, más demanda va a haber de oxígeno, por tanto, mayor tu DBO. Exacto. O sea, se mide una muestra en un tiempo determinado de cuánto oxígeno tienes en un día. 5 días después tomas otra muestra y la diferencia de cuánto oxígeno se consumió es prácticamente el parámetro, el índice. El índice, ¿no? Muy sencillo. O sea, realmente es un poquito más complicado, pero sí es eso. Entonces, ¿qué es la DQO? La DQO es demanda química de oxígeno. La demanda química de oxígeno ya al ser una reacción química, ya contempla parámetros biodegradables y no biodegradables, ¿no? Entonces es un parámetro más amplio. Entonces, viendo el mapa, tú ves en términos de DBO, pues vemos que aquí dice como los ríos principales en color azul, indica que está en buenas condiciones o bien. Un buen, ¿no? DBO, ¿no? Pero, ¿qué pasa si nos vamos a DQO? Si nos vamos a DQO, ya vemos que realmente, a pesar de ser del mismo año ambos mapas, vemos que pues que están más contaminados, de hecho, ¿no? O sea, no es que no estén contaminados, sino que el parámetro que se medía pues era diferente, ¿no? Entonces ya al tener DQO que ya tiene un espectro más grande de contaminantes, pues vemos que realmente, pues sí, la cantidad de ríos, lagos en México pues es más preocupante, ¿no? Entonces, parte de los cambios de esta norma es, en vez de poner DBO, ya se pone directamente la DQO. Pues precisamente, ¿no? Porque la DBO es engañosa. Tienes un buen DBO y dices, pues el agua está bien, hay buen DBO. Sin embargo, al considerar ya el DQO, pues ya tu agua ya no entra dentro de los parámetros de calidad que son requeridos para precisamente evitar la contaminación. Entonces tenemos aquí la diferencia entre los dos mapas que, como pueden ver, es muy grande y que nos da la necesidad, ¿no?, de actualizar la norma como se hizo en el 2020 y 2021. Lo que se busca también en esta norma, o lo que cambia, es la ampliación de los objetivos, ¿no? El primer objetivo de la norma anterior dice que establece límites máximos permisibles. Un tema aquí es que ya la norma ya no son límites máximos, ¿no? Solamente son límites permisibles. Entonces, de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos de agua nacionales con el objetivo de proteger su calidad y posibilitar sus usos. Y es de observancia obligatoria para todos, ¿no? Importante, esta no contempla al agua pluvial, ¿no? Entonces, fundamental tener separados los drenajes, siempre lo mencionamos, pero es fundamental, porque si en caso de que se llega a filtrar el agua pluvial con el agua residual, pues ya tu flujo de agua es muchísimo mayor y pues prácticamente estarías incumpliendo con las descargas, ¿no? Entonces, importante mencionarlo, pero si lo tienes separado, pues eso prácticamente no se mide. El nuevo objetivo pues ya agrega que es con el fin de proteger, conservar y mejorar la calidad de las aguas en bienes nacionales. Ya son 3 puntos que van acorde a pues tratados internacionales que van justo alineados con la sustentabilidad. Es correcto. ¿Y cuáles son uno de los principales cambios que vamos a encontrar entre estas dos normas, de 1996 a la 2021? Pues son que ya cambia, ¿no? Entre ellos los cuerpos receptores, ¿no? Sí, entonces lo que teníamos en el 96 era una clasificación de cuerpo receptor de la siguiente manera. Teníamos ríos, embalses naturales y artificiales y aguas costeras. Lo que tenemos ahora son una clasificación más específica de los tipos de agua que encontramos en el ambiente. La primera es ríos, arroyos, canales, drenes, embalses, lagos, lagunas, zonas marítimas mexicanas, y luego lo que teníamos en el 96 era el tema de suelo, tal cual. O sea, ¿qué agua vamos a usar en el suelo de descarga, no? Y en este caso teníamos el uso de suelo agrícola, en modalidad A, riego de áreas verdes y la infiltración y otros tipos de riegos. Ahora cambia la forma de medir la materia orgánica en el agua, ¿no? Como ya dimos un poco de introducción ahorita. También cambian las formas de interpretar los parámetros microbiológicos, que es también muy importante, que ahorita vamos a llegar ahí. Introducción de los parámetros de color verdadero y toxicidad, ¿no? Como ya lo dijimos en la introducción. Sí.
reducción en los límites permisibles de nitrógeno total, fósforo total, temperatura, así como el promedio diario de metales pesados. Que es lo que hemos hablado muchas veces, que cumplas con la norma no quiere decir que estés bien. La norma se generó en un contexto específico, pero han pasado 20, 30 años dependiendo del tipo de norma, entonces ese contexto ya cambió hoy. Por tanto, que cumplas con la norma no quiere decir que estés bien. Por eso la necesidad de actualizar la norma y ahora los límites están apegados a nuestra realidad del día de hoy. Sí, claro. O sea, no es lo mismo lo que consumíamos hace 20 años, lo que consumimos ahorita, no es lo mismo las fábricas de hace 20 años a las fábricas ahorita, ¿no? También se redujo el intervalo de pH, se elimina materia flotante, ya este parámetro pues ya no está. Materia flotante y sólido cementable, se malinterpretaba mucho. Y se introduce el valor instantáneo en la medición, ¿no? Aquí, algo también que se tiene en cuenta es que las descargas, estuarios y humedales deberán cumplir con CPDs, ¿no? Las condiciones particulares de descarga, que estos ya los establece la comisión, ¿no? En este caso, pues cada vez que hablemos de comisión, pues es la Comisión Nacional del Agua. ¿Y en dónde vamos a encontrar esto? Recuerden que tenemos los títulos de concesión. Uno para extracción, ahorita nos vamos a meter en eso, pero cuando ya se descarga a cuerpo nacional, que ya es federal, tenemos que tramitar nuestro título de concesión de descarga de agua residual. En ese título de concesión van a venir las condiciones particulares de descarga y es lo que vamos a tener que cumplir de acuerdo a lo que nos diga justamente con agua. A pesar de que se sustituye la DBO por la DQO, se agrega otro parámetro que es el carbono orgánico total, ¿no? Este caso solamente se va a medir si los cloruros son mayores a 1000 miligramos por litro. ¿Por qué? Porque cuando se mide DBO o DQO, pues estos cloruros suelen interferir en las mediciones, ¿no? Recordando que son parámetros en laboratorio, ¿no? Entonces, si pasa de mayor a 1000 miligramos por litro, pues directamente no mides DQO, sino mides carbono orgánico total. Y bueno, aquí dejamos la gráfica para que veamos el comportamiento de estos elementos en el agua y para que entendamos un poco qué es lo que están realmente haciendo en estos parámetros. Sí, justo. O sea, de hecho aquí es una gráfica pues muy general de cómo se va comportando la DBO con los contaminantes presentes, ¿no? Después de 20 días ya se podría tener como una DBO exacta o una DBO última se llama. Pero resulta que estos valores van acorde a los valores que te arroja una DQO, ¿no? Es lo que prácticamente dice esta gráfica. Entonces, pues también una excusa más para por qué usar DQO, ¿no? ¿Qué es decirlo? Después tenemos los parámetros específicamente microbiológicos. Recordemos que ya se encontraba, entonces simplemente vamos a ver cómo modificaron los límites permisibles, que esa es una diferencia, ¿no? Antes teníamos el límite máximo permisible. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un límite mínimo permisible. Entonces teníamos contaminantes, límite mínimo, límite máximo. Las normas únicamente consideraban el máximo, entonces teníamos todo esto para contaminar. Por eso decíamos, aunque cumplas con la norma, no quiere decir que sea correcto. Ahora con el límite permisible, elimina estos dos límites y se queda con el que estaba anteriormente. Entonces ya tenemos esto para contaminarla y bueno, para evitar contaminar el medio ambiente. Entonces a eso se refiere estos límites permisibles y tenemos... se sustituye los coliformes fecales. ¿Por qué? Porque se forman muy fácilmente. Realmente no son un parámetro para determinar la calidad del agua en microbiológicos. Entonces se cambió por Escherichia coli. ¿Por qué? Porque estos sí requieren de condiciones particulares para poder reproducirse y tener una gran cantidad de colonias dentro de nuestra agua. También se incluyen enterococos fecales como método alterno para aguas con alto contenido en cloruros. Y aquí tenemos la tabla con los límites permisibles de estos elementos para los mismos elementos de antes: ríos, embalses, zonas marinas y para descargar agua en suelo, ¿no? Ya sea por riego de áreas verdes o por infiltración. También se introduce, como ya dijimos, el color verdadero. Antes se tenía platino cobalto, creo que se tenía. Pero este color nada más abarcaba nada los colores amarillos o naranjosos, ¿no? Entonces, ya color verdadero, pues ya te vas directamente con los coeficientes de absorción, ¿no? Esto que era pues, de las ondas electromagnéticas en tabla luz, pues ya se mide, ¿no? Aquí tenemos una tabla donde dice a qué longitud de onda se tienen que medir las muestras. Y aquí pues el valor máximo que nos puede dar de este color, ¿no? Independientemente si sea azul, amarillo o rojo, pues no puedes pasar de este color, ¿no? Esto pues ya se mide prácticamente con un espectrofotómetro, ya son equipos especializados. Y también tenemos toxicidad y contaminantes emergentes, un poco como hablábamos anteriormente. Se incorpora el elemento de toxicidad aguda medida con Vibrio Fischeri.
Recordemos que este elemento se va a realizar de 2 a 15 minutos de exposición para tener una buena medida. Entonces, bueno, no me quiero adelantar, pero el muestreo de estas aguas, insisto, es muy delicado para que podamos tener todos estos parámetros de la manera correcta y no haya ahí una contaminación. Tenemos presencia de sustancias que no están reguladas, como por ejemplo los contaminantes emergentes. Recordemos que estos incluyen pesticidas, productos farmacéuticos, microplásticos y compuestos industriales que en general son tóxicos para la vida acuática. Recordemos que incluso en materia de seguridad, las sustancias peligrosas, el último pictograma de seguridad que se agrega es el de toxicidad del medio ambiente con el pescadito y el árbol, justamente porque este es un elemento que se apenas está considerando en todo lo normativo en seguridad y ambiente en México. Recordemos que tenemos efectos acumulativos de los emergentes, que esto quiere decir que lo absorbemos, no tenemos daño, pero con el tiempo vamos presentando mayores síntomas. Entonces, algunos de estos contaminantes aparecen en concentraciones bajas, pero su acumulación en el agua puede generar toxicidad crónica en los organismos acuáticos. Tenemos dificultad en el tratamiento, no todos los contaminantes emergentes se van a eliminar con un proceso típico. Recordemos nuestro tren de tratamiento, un pretratamiento no va a eliminar los emergentes, los va a dejar pasar, son microscópicos. Un primario tampoco, porque es sedimentar, calentar, agitar, bajar, enfriar. No va a funcionar. Después tenemos los biológicos, que es el tratamiento secundario. Tampoco, tendría que ser muy específico, pero no. Por regular, no. Muy difícil. Entonces necesitamos un terciario que ya se conoce como tratamiento avanzado, ¿no? Entonces ya tenemos que aplicar ahí temas de bioquímica más complejos para poder... Filtración principal y nanofiltración, ¿no? Ya en estos casos, ¿no? De que tengamos algún contaminante emergente. Es correcto, y la última razón para agregar este parámetro es que tiene un impacto directo en la salud humana. Nosotros consumimos esa flora y fauna del mar, entonces nosotros tenemos esa acumulación también como ellos lo tienen por estarlos consumiendo. De aquí, por ejemplo, le pusimos una tabla muy sencilla, en qué porcentaje se redujo este parámetro, que pues antes en nitrógeno total pues se redujo casi 62%, en un fósforo total casi 50%, temperatura, a pesar que son 5 grados, 5 grados en 1000 litros de agua es una bestialidad de energía. También metales pesados, en rangos se redujeron de 45 al 60% del límite permisible, ¿no? O sea, ya son más estrictos en ese punto, que pues bueno, antes era 0.1 miligramos, ahora es 0.012, ¿no? Por ejemplo. pH, ¿no? El rango antes era muy extenso, o sea, 5 a 10, ¿no? O sea, ¿qué onda, no? Ahorita ya se redujo de 6 a 9, repetimos, ¿no? O sea, no es como que se vea mucho, pero ya en cantidades industriales de agua sí es un tema pues a considerar. Y bueno, vamos a pasar con eso al periodo de transición y entrada en vigor. ¿Cuándo se entró en vigor esta norma? Entró el 11 de marzo de 2023. Un año después de que fue publicada precisamente en el Diario Oficial de la Nación, como funcionan todas las normas, ¿no? El periodo de transición que nos dieron en ese entonces fue de 365 días a partir de su publicación. Durante este periodo, las entidades responsables de descargas de aguas residuales implementaron los ajustes requeridos para cumplir con los nuevos límites permisibles que estaban generándose. Y finalmente se establecieron lineamientos administrativos para la presentación de programas de cumplimiento, una vez más para la gestión y administración de las zonas por parte del gobierno, en este caso a través de Conagua. Ahora, ¿cuáles son los procesos de tratamiento que ahora sí están satisfaciendo esos límites permisibles que establece la nueva norma 1? Según esta gráfica, que la obtuve del IMTA, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, donde dice, ¿no?, que prácticamente en México hay contabilizados, o sea, no son números exactos, tenemos 792 lagunas de estabilización como proceso de tratamiento de agua. De ahí pasamos a lodos activados, que son 761, etc. Y pues la que menos tenemos en México, pues son 14 zanjas de oxidación. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, esto habla solamente por proceso en sí mismo, ¿no? Entonces, si tenemos el proceso en color verde, quiere decir que se alinea por principio de funcionamiento a retirar todos estos contaminantes que ya mencionamos. Realmente, pues los números son un poco esperanzadores. Ya después tenemos en color que es como cremita, que no son tan viables a remover estos contaminantes, y en color café definitivamente no se podrían acoplar a este tipo de parámetros, ¿no? Pero
Recordando, este es un parámetro solo, ¿no? O sea, lodos activados solos, ¿no? O no sé, el anaerobio solo. Si aparte agregas un proceso incluso de lodos biológicos y después un filtro y después nanofiltración, pues ahí ya podrías cumplir, ¿no? También, por mencionar los que satisfacen, pues son las fosas sépticas con un wetland, que es un humedal artificial. De ahí tenemos los RAFAs más filtros biológicos, los humedales, ¿no? Un punto importante, son muy sencillos de hacer y también son, bueno, principalmente RAFAs, reactores enzimáticos, casi la gran mayoría de procesos biológicos son los que satisfacen estos, que podrán satisfacer a los límites de la nueva propuesta. Muy bien, básicamente esos son los cambios que hemos tenido, pero sí queremos ahondar en el tema de los muestreos. Podemos ver, es justamente la tabla 3 de la norma actualizada, en donde vamos a encontrar la frecuencia de muestreo y análisis que vamos a estar haciendo. Por ejemplo, nos da un rango de población mayor a 50,000 habitantes, de 10,000 a 50,000 y de 2,500 a 10,000 habitantes. Ahí nos va a decir que va a ser nuestro muestreo mensual, trimestral o semestral, dependiendo de la población. Y esta frecuencia, cuando lo vamos a estar haciendo los resultados, pues va a ser trimestral. Esto es para descargas municipales. ¿Quién va a hacer esto? Pues el Estado. Se va a encargar de ese muestreo. Municipio, ¿no? El Estado o municipio. Luego, en la 4 son descargas que no son municipales, que ya son de industria. Sí, de aquí ya tenemos, pues dependiendo de tu carga de contaminantes, pues va a ser el periodo de muestreo. Pues aquí dejamos la tabla para no obviar. Por lo regular, pues suele ser mensual, ¿no? Los reportes. Y aquí un punto, pues, también importante, ¿no? Que es el tiempo de operación para los muestreos. Porque recordemos que por ley, si tienes un proceso productivo, tienes que tener también una planta de tratamiento. Es por ley. Tienes que darle un pretratamiento de agua antes de descargarla. Y justamente la norma 1 es eso. Entonces, si te aplica norma 1, tienes planta de tratamiento. Por tanto, entonces por ley tienes que tener tu planta de tratamiento y tienes que considerar cuántas horas está operando. Digo, si es flujo continuo, no hay tema. Pero si es por bacheo, por lotes, entonces ese lote cada cuándo opera, cada 2 horas, por 2 horas, cada 8 horas tiene una hora de descanso y vuelve a trabajar 8 horas. ¿Cómo va a funcionar? Eso es muy importante porque para la toma de muestras simples va a ser dependiendo de ese número. Tenemos, por ejemplo, si opera menor a 4 horas en un día, se van a tomar 2 muestras simples. No importa el intervalo, puede ser a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde. Puede ser a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana. Realmente no importa porque opera muy poco tiempo. Pero tiene que ser dentro de esas 4 horas. Si opera de 4 hasta 8 horas, ya tenemos que tomar 4 muestras simples y aquí sí hay intervalo. Tiene que ser en un mínimo de 1 hora. Mínimo. Y máximo de 2 horas en el que tomamos nuestras muestras. Entonces llego a las 8 de la mañana, tomo otras a las 9, tomo otras a las 10, tomo otras a las 11 y terminé. Si es de mayor a 8 horas hasta 12, pues van a ser 4, pero el intervalo cambia. Ahorita sería un mínimo de 2 horas y un máximo de 3 horas. Y tenemos de 12 a 18, 18 a 24, que es el máximo, con 6 muestras simples, con un intervalo de 3 a 4 horas. Sí, algo también que tener en cuenta es que cada persona que se dedique a recolectar las muestras tiene que ser un signatario certificado ante alguna institución, ¿no? O sea, si no es signatario, no puede hacer ese tipo de muestreo. Y es algo que pasa muy de largo. Y son malas prácticas que se tienen. ¿Por qué? Porque mandan a alguien que no es signatario a colectar la muestra y llegan con el reporte y el que es signatario ya nada más firma, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque estaríamos en un incumplimiento importante, ¿no? Entonces no se dejen guiar por eso. Recuerden que este laboratorio que contraten va a cargar la muestra al sistema federal para que también lo contabilice el Estado con la calidad de agua de todas sus industrias. Entonces, todos sabemos, ¿no? Malas prácticas, no cuidar al muestrador que viene a hacer la muestra a tu planta. Tienes que estar ahí, si tú no como gestor ambiental, sí el personal de mantenimiento que lo lleva, ¿no? O patrimonial que está ahí con él y tome fotos, súper importante porque hay muchas malas prácticas. ¿Qué pasa si no se pone el guante? ¿Qué pasa si deja la muestra ahí a la luz del sol por 2 horas en lo que regresa a tomar la otra muestra? ¿Qué pasa si no etiqueta los contenedores? Ya, sí me acuerdo. O sea, son muchos elementos que tomar en cuenta, ¿sí? Sí, hay una norma de muestreo donde indica precisamente que las muestras tienen que ir colectadas en botes herméticos, de vidrio principalmente, para evitar contaminaciones, que estén limpios, que estén sellados. De ahí tiene que ir en una hielera a cierta temperatura. También se tiene que medir la temperatura en sitio, porque cuando llegas en sitio tienes que tomar muestras en sitio. Son principalmente color,
Sí, color. Sí, color. Turbidez, temperatura Conductividad. y conductividad, sí, cierto. Entonces, estos 3 parámetros se tienen que tener en campo y los tiene que firmar el signatario, ¿no? Que es el muestreador. Entonces, esos son algunos de los cambios más importantes, sobre todo los cambios que encontramos entre estas dos normas. Y para cerrar, quiero una pequeña conclusión respecto a lo que tenemos actualmente con esta norma nueva. ¿Es suficiente para determinar si nuestra calidad del agua es buena o mala para descargarla ya al mar, a un lago o a un manto acuífero? Sí, siempre y cuando se dé el seguimiento, ¿no? Porque tú puedes, lo hemos dicho muchísimas veces, hay leyes para todo, menos para aire, pero hay leyes para todo, hay indicadores para todo, pero pues en la vida real, pues muchas veces no vemos que se aplica, ¿no? Entonces, simplemente con la Constitución de todos merecemos un medio ambiente sano, pues cuántos no estamos cumpliendo, ¿no? Con esa ley, con ese artículo de la Constitución, ¿no? Entonces yo lo veo viable siempre y cuando se le dé el seguimiento de la importancia de que se cumpla, ¿no? ¿Tú qué opinas? Me parece que sí, me parece que hay una importante toma de conciencia que debemos hacer todos nosotros. Para actualizar estas normas, el gobierno federal lanza convocatorias para participación ciudadana, para ciudadanos, para ingenieros, para empresas, para sector privado, para ONGs, para las personas que quieran animarse a participar en la convocatoria y puedan realizar los comentarios respecto a las normas y su actualización. Estén atentos a ello, por favor, infórmense, participen en ellas. Nosotros como consultores, siempre que vemos una, vamos a estar ahí viendo cómo podemos poner nuestro grano de arena para mejorar. Lo que tenemos ahora me parece mucho mejor que lo que teníamos antes, pero aún veo varias áreas de oportunidad. La idea es irlas trabajando y esto ya lo tenemos. Vamos a centrarnos en actualizar norma 2 para alcantarillado y norma 3 para el reuso en los predios. Porque, bueno, mismo caso, 1997, 1996. Ya hace falta una actualización. Sí, no sé si haya proyectos de norma, ¿verdad? Todavía no hay. Que yo sepa, no, aún no hay proyectos. Aunque se excusan con que utiliza los parámetros de la norma 1, pero aún así no hay muchas cosas que no especifican bien. Sí, o del estado, ¿no? Porque tanto el estado no, en la Ciudad de México sí hay para la norma 5 de la ciudad, para la descarga de esas aguas, pero todos los demás estados usamos la norma 2. Entonces, sí es importante ahí darle una actualización. Eso es todo. Síganos en nuestra página www.cbagro.com.mx. También síganos en nuestras distintas redes sociales. Eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias y tengan un buen día.